Bueno, muy buenas tardes amigos de Ajedrez Integral. Les habla el maestro FIDE Marco Zapata. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver hoy día una partida del último torneo de candidatos que se jugó en Ekaterimburgo. Eh, Digámoslo que es un torneo que se jugó a puertas cerradas con todos los resguardos respecto al coronavirus, ¿cierto? Que estaba ya instalado en Europa y en Asia. Así también tuvieron problemas el gran maestro Lindiren, ¿cierto? Estuvo en cuarentena en Ekaterimburgo. Wang Hao, que se integró, digamos, a las rondas unos días antes. Y ciertamente hubo una disputa difícil, digámoslo, respecto a Radjabov, Teimur Radjabov, quien clasificó, digamos, a este torneo de candidatos de manera muy legítima, pero renunció a participar del torneo en vista y considerando que no estaban las condiciones adecuadas respecto a esta pandemia mundial. Quizás el deporte, el último deporte que terminó, digamos, sus funciones de manera eh, de torneos importantes, fue el ajedrez, con esta decisión de la Federación Rusa, directamente del presidente de la República, Vladimir Putin, junto a Djokovic, que es el presidente de la Federación Mundial de Ajedrez, de suspender el torneo de candidatos, que abre un total debate ahora, que quedó suspendido. Si sería interesante nuevamente el ingreso de Teimur Radjabov, que regresó al mundo del ajedrez, a la arena del ajedrez de manera formidable y clasificó al torneo de candidatos. Entonces ahora está la disputa. Magnus Carlsen dice que no es conveniente, que sí debería estar en el siguiente ciclo, pero vemos cómo se desarrolla este tema del ajedrez y vemos cómo se desarrolla esta pandemia mundial y no hay claridad al respecto. Hay otros que dicen que sí, podrían ingresarlos al torneo de este ciclo, pero veamos cómo se va a desarrollar. Ya terminó la primera jornada, la primera ronda, donde estaba jugando Alexeyenko, Lindiren, estaba jugando Bachar Legrif, Nepomniachtchi, eh, Giri, y así, bueno, jugadores realmente potentes. Hoy vamos a ver una partida realmente maravillosa entre el genio francés Maxime Bachar-Legrif frente a Jan Nepomniachtchi, ambos de 29 años. Y digámoslo, que Bachar-Legrif está entregado entre los 5 mejores jugadores del ajedrez. Y por otro lado, Nepomniachtchi es exactamente lo mismo. Jan Nepomniachtchi es el único rival, digamos, que te tiene Scoran, Magnus Carlsen, el número uno del mundo y campeón mundial de ajedrez. Así que de él se esperaba muchísimo. Es un jugador muy rápido que a veces comete errores de bulto por jugar tan rápido. Y Bachar es un jugador rapidísimo de los apuros de tiempo. Ya ha logrado estar entre los primeros lugares del ajedrez Blitz. Hoy veremos esta partida que fue jugada en la última jornada donde instaló a un maestro francés nacido en París, Bachar-Legrif, en el primer lugar compartido junto a Jan Nepomniachtchi, nacido en Rusia. Vamos viendo, Bachar juega de 4, el ruso juega de 6, está, digamos, muy estudiado con esta línea, el nuestro Nepomniachtchi, de 4 y de 5, la defensa francesa, conocida. El único principal problema que tiene la francesa es sacar el alfil de C8, pero hay jugadores franceses, ya tenemos muy claro que jugadores muy rusos, digamos, que juegan este sistema, con muchos estudios de la defensa francesa. Caballo C3, bueno, acá existen varias posibilidades, podemos jugar la variante del avance, que uno de los jugadores que le interesa es Chirov, por ejemplo, podemos jugar caballo BD2, pero en este caso el gran maestro de francés Bachar acepta el reto y juega caballo C3. Bueno, y acá el negro elige la variante Wiener, que es jugar alfil B4, una variante bastante antigua y muy bien estudiada. También existe caballo F6 y también existe la captura de D por E4. Bueno, caballo C3, alfil B4 y la mejor chance en esta posición es E5. Si bien es cierto, también hay otras variantes, pero E5 es la línea principal. E5, C5 y A3. A3 tocando el alfil, ciertamente una jugada conocidísima por el mundo. Ahora, si alfil A5, puede seguir otra jugada realmente interesante, como es, si alfil A5 en esta posición, uno dice, bueno, podría mantener la clavada, ciertamente, y bueno, ¿qué más podría hacer, por ejemplo, acá el jugador de las piezas blancas?
Pero podríamos continuar, por ejemplo, B4, C por B4 y caballo D5, y estamos instalándonos acá, perdón, en la casilla D6, en esta casilla. Y si tomas acá, bueno, si tomas en esa posición, tengo C3 y me estoy instalando fácilmente en esta casilla muy fuerte para los piezas blancas. Si alfil C7, por ejemplo, alfil por A3 y ya me sobra, instalo en esa casilla y tengo muchas posibilidades de ataque. Bueno, A3, alfil por C3, B por C3. B por C3 y el negro elige caballo E7. Acá existen varias posibilidades. Varias posibilidades en esta posición. Por ejemplo, podríamos instalar el caballo en F3 y sería una jugada bastante plausible y lógica, ciertamente. Podríamos jugar en esta posición A4, como lo hacía el Gran Fischer, también en sus míticas partidas. Podríamos instalar la dama en G4, ciertamente también es otra posibilidad, con idea de presionar sobre el punto, perdón, G7, donde se dieron partidas, hay partidas muy interesantes del match Botvinnik con Tal 1961, que les recomiendo que las puedan revisar. Pero en este caso, el maestro Charlie Griff juega H4. H4 es muy simple. El H4 quiere avanzar rápidamente y provocar debilidades en la posición del negro. Estas ideas son consideradas por jugadores de mucho ataque, como por ejemplo ha sido Gary Kasparov, promocionada también por Morosevich, ciertos estudios, jugadores bastante agresivos en su estilo. Dama C7 juegan las negras y la idea de Dama C7 es tomar en C3 y bueno, intentar, ¿cierto?, el ataque doble sobre el rey y la torre. Dama C7, pero ciertamente no existe mucho riesgo en esta posición. Podríamos jugar en esta posición caballo F3 sin mayores problemas, ¿cierto? Y sería una jugada normal, considerada por el mundo del ajedrez como una jugada de desarrollo, como bien sabemos, que las movidas de desarrollo son las movidas de pieza y no así las movidas de peones. Ahora podemos hacer algunas sugerencias, quizás, ¿cierto? Podremos hacer algunas salvedades de la posición que nos encontramos en este minuto. Por ejemplo, podríamos decir que en esta posición donde la dama está actuando sobre estos peones, el peón de C3, tenemos también una cadena de peones. ¿Cierto? Una cadena de peones, tenemos peones doblados y peones aislados. ¿Cuál es la compensación que tienen las blancas en esta posición? Es evidente que tiene la pareja de alfiles. Por tanto, la pareja de alfiles en posiciones abiertas va a actuar de la mejor manera. H5 juega Bachier y la idea es seguir presionando, ¿cierto?, sobre ese punto. Ahora vienen dos ideas que hay que analizar. ¿Qué hacen las negras en esta posición? Dicen, bueno, pero el negro ha jugado dos piezas, maestro, y usted me dice que hay que desarrollarlas, y el blanco solamente tiene peones afuera. Pero ciertamente este peón lo que pretende es crear debilidades de color. Por ejemplo, si el negro jugara en este caso G6, se crearía la debilidad de color en la casilla oscura, por ejemplo, ya que se ve imposibilitado, de tomar acá en H por G6 porque caería la torre. Por tanto, en esta posición tendría que tomar O de caballo, y si tomo de caballo, si observamos bien la partida, el caballo no queda bien ubicado, hay un peón debilitado y también acá hay una debilidad, y hay debilidad en las casillas de color oscuro. Ciertamente no podríamos quizás, no sería tan plausible, tendríamos que tomar F por G6, pero por ejemplo, a F por G6 nuevamente quedan debilitadas las casillas de color oscuro, y bueno, ciertamente las blancas tendrían una ventaja estratégica, y podrían ejercer efectos dinámicos sobre la columna, ¿cierto? Podríamos pasar el alfil, el caballo y empezar a atacar con todo si el rey negro se enrocara hacia el flanco del rey. Pero veamos la continuación, por ejemplo, que H5, el negro podría tomarse por D4, porque algunos preguntarán, maestro, ¿pero qué pasa si me como el peón? Bueno, si me como el peón, y ahora sí estoy amenazando acá al peón de C3, y es un ataque más o menos doble porque ataco al peón de 5, el peón más avanzado. Por tanto, acá el blanco podría jugar C por D4 y le importarle absolutamente nada el dama C3, que me veo obligado porque a este jaque, recuerden que el jaque es cuando una pieza ataca al rey y el rey tiene la obligación de taparse, comerse la pieza o arrancar. Y en esta posición, por ejemplo, no puedo tapar de dama porque me van a capturar mi torre que está en A1. Y bueno, lo otro sería mover el rey, que ya sería un desastre porque el rey ya se movió, por tanto no se podría enrocar. Y la siguiente posibilidad sería alfil de 2. La posibilidad del alfil de 2 es interesante observar. ¿Por qué? Porque sacrifica el blanco un peón a cambio de desarrollo.
Dama por D4, caballo F3, atacando a la dama, ciertamente cumple dos objetivos, desarrolla una pieza, ataca al centro y defiende su peón también de E5. Dama E4 jaque, alfil E2. Y vemos que tras un par de movimientos las blancas tienen 3 piezas afuera y el negro tiene 2 piezas afuera. Y la dama también anda haciendo un pequeño baile, ¿cierto?, en el centro del tablero. Si caballo F5, por ejemplo, que las negras intentaran desembarazarse de su posición, torre B1 sería una jugada muy interesante. ¿La idea cuál es? Presionar sobre la columna semiabierta y que el alfil no pueda salir de manera rápida porque caería el peón de B7. Si el negro jugara caballo C6 intentando presionar al peón de H4, podríamos jugar H6 tratando de debilitar la posición. Y si G por H6, aquí vendría una jugada que para ustedes sería un poco rara, digámoslo, eh, desde un punto de vista normal, porque uno diría, bueno, siempre nos han dicho que hay que enrocarnos lo más rápido posible y si nos van a dar mate, que nos den confesado o con un enroque, pero en esta posición, que es una posición atípica, ciertamente, porque acá ya hay una debilidad sobre la columna, ciertamente, donde las negras podrían incluso empezar a presionar, pero acá también tenemos lo propio con las piezas blancas y tenemos un desarrollo interesante. Acá rey F1 puede ser una jugada muy, muy interesante desde el punto de vista de cómo terminar este juego. Por ejemplo, si caballo por E5, caballo por E5, por ejemplo, dama por E5 y tenemos este famoso jaque, que de alguna manera sería bastante fuerte, debido a que el rey lo deja sin enroque. El alfil ya no puede taparse porque tras el cambio, por ejemplo, alfil por D7, rey por D7, qué sé yo, torre por B7 y la torre ya actúa sobre la columna, el rey está en el centro del tablero y ocurrirían ciertas desgracias. Bueno, tras eso, el negro podría jugar, por ejemplo, torre G8, que sería una continuación interesante también desde el punto de vista del ataque sobre el punto de G2, donde se encuentra el rey custodiando ese peón. Bueno, y las blancas podrían jugar alfil de 3. Alfil de 3, la idea es presionar sobre este punto, tocar la dama, y dama G4 que se ve forzado con el objetivo de que dos piezas disparan sobre el punto G2. El blanco puede jugar tranquilamente en esta posición G3 y mantiene una coordinación importante de piezas, atacando el punto H6 con alfil, ¿cierto? Con torre, y a la vez la torre amenaza ciertamente al peón de B7, por tanto no sería tan fácil que el negro pudiese enrocar largo. Tras esto podríamos jugar un B6, que puede ser interesante. La idea es sacar ciertamente el alfil y proceder al enroque largo, alfil por H6, por ejemplo, alfil B7, alfil F4, y aquí hay que tener cuidadito con lo que ocurre en esta posición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si las negras intentaran, en este caso, jugar un H6, puede venir alfil por F5, dama por F5, y el cambio quizás dama de 3, dama por peón por torre C8, estaría de alguna manera el blanco con una presión sobre este punto, las negras una presión sobre acá, que quizás tenga mejores alternativas el jugador de las piezas blancas de manera práctica. Aunque no olvidar que acá hay ciertamente unas debilidades que las negras podrían aprovechar con una erupción de la torre en C3. Bueno, esa podría ser una idea, por ejemplo, alfil F4 y si H5, que sería la otra idea interesante con idea de sostener esta dama, el peón avanzado quizás no resistiría la prueba del tiempo tras alfil E2, donde el alfil le dispara con unos rayitos X sobre la dama y esta salida del super potro a un centro importante podría dejar la dama de manera irremediablemente perdida. Por ejemplo, si me enroco largo, me ocurriría una desgracia como caballo G5 y vemos que la dama no puede arrancar a ningún lugar, no tiene acceso y perderían las negras la dama. Por tanto, una jugada natural como enroque largo no sería considerada muy correcta. Pero alfil E2, las negras podrían jugar dama G7 y acá podríamos disponer de un torre por H5. Y en esta posición, bueno, las blancas están bastante bien, las negras de alguna manera tienen posibilidad y sería un juego totalmente distinto al que se dio. Si contabilizamos la cantidad de peones, hay 5 peones contra 5 peones, hay alfiles de distinto color, pero hay muchos juegos. Así que bueno, esta variante quizás tenga que pasar la prueba del tiempo, dentro de los análisis que se puedan hacer entre grandes maestros, entre jugadores de primer nivel también, y entre obviamente los módulos que existen de análisis, los motores de análisis. Pero veamos también H5
las negras jugaron H6. Siguiendo una idea particular que vamos a analizar más adelante, la idea es frenar el avance del peón. Las blancas juegan un torre de 1 que ya se había jugado en la teoría de las aperturas. Veamos acá las jugadas más lógicas. Por ejemplo, las negras podrían jugar caballo S6 e intentando, por ejemplo, que si las blancas capturan acá, bueno, yo capturo el peón, puedo capturar con dama, con caballo, por ejemplo, y si caballo S6, caballo F3. Caballo F3, alfil D7, sacando las piezas e intentando el enroque largo, alfil E2. Si enroque largo, podemos ver varias cosas, por ejemplo. Veamos el enroque largo, que sería quizás la mejor idea. Enroque largo A4 podría venir en esta posición con idea de intentar el alfil en A3, ¿no? Y nos transponemos a ideas de las que jugaba el mítico y, digamos, gran genio del ajedrez, las ideas que ponía Bobby Fischer sobre este tema, A4, alfil A3 y a F6, que se juega bastante, tocando el peón E5. Yo creo que las negras tendrían un juego bastante dinámico y la posición ya no sería una posición estática, sino que se resolvería sobre un presunto juego más de piezas abiertas, en posiciones abiertas, en diagonales abiertas, con columnas abiertas. También tiene que resistir un poco el paso del tiempo. Ahora, por ejemplo, si tras enroque las blancas jugaran d por c5, caballo por e5, caballo por e5, dama por e5, dama d4, sería una buena jugada con idea de que si me captura, ¿cierto? Yo puedo tomar del peón c, ya de alguna manera los peones se empiezan a armonizar. Y a caballo c6, bueno, dama d3 vuelvo y la amenaza sería instalarme en b5, una posibilidad. Y a dama c7 enroque corto y torre h8 pensando en mandar algún e5, ¿cierto? e4, etc. c4 sería una jugada bastante buena porque el alfil francés se encuentra encerrado. Curiosamente, el maestro Nepo le jugó una francesa a un francés y vamos a ver qué ocurre en esta partida. Y d por c4, por ejemplo, dama por c4. Y vemos que las blancas están bastante cómodas, no pueden mandar E5 tan fácil, caería el peón de F7 que está atacado por la dama C4 con rayos X, y a torre 7 alfil E2, y las blancas, si nos damos cuenta, están aprovechando ampliamente la posición de los alfiles, ¿cierto? Y si E5, con idea de alfil E6, ciertamente, como primera cosa, torre F1 y estaríamos jugando ya otra partida completamente distinta a la de Bachier con Nepomniachtchi. Pero sería una idea interesante nuevamente someter a la prueba del tiempo el caballo S6. Veamos, torre B1 y las negras juegan B6. B6, la idea esta no es nueva y la respuesta acá también del gran maestro Bachier está ciertamente estudiada. Dama G4 juega el maestro Bachier, Legrive y amenaza el punto G7. Ciertamente es una idea bastante clara, contundente, que pretende de alguna manera tomar el control de la posición. Y ahora vienen las respuestas difíciles. Podrían detener acá el video, ciertamente. Podrían aprovechar de suscribirse, marcar la campanita para que les lleguen las notificaciones de otros videos. Podrían detener y empezar a trazar un plan. Analizar la posición desde un punto de vista lógico. Ciertamente las negras, si ya tuvieron el video y le dan una pausa, podemos encontrar que si lo hicieron, las negras tienen las piezas encerradas todavía en el flanco de dama. El rey se encuentra en el centro y bien cierto, hay dos piezas que están afuera. Por su parte, las piezas de las blancas, hay dos piezas que están afuera, hay una pequeña ventaja de espacio, una cadena de peones, y quizás podríamos optar con pasadas de torre, por ejemplo, desarrollo de caballo, sacar el alfil rápidamente, intentar F4, F5. Hay muchas ideas en esta posición. Todo va a depender de la respuesta que nos den las piezas negras. Ante esto, veamos, antes de ver la jugada del gran Nepo ruso en acción, dama G4, podemos ver, por ejemplo, algunas ideas como caballo F5, que ciertamente se dan en la defensa francesa. Ahora ustedes dirán, bueno, no amenaza nada porque, bueno, si toma, por ejemplo, tomo, bueno, esto está defendido, a lo más las negras me amenazan dama por C3, pero acá podemos jugar alfil D3. Una jugada bastante fuerte,
una jugada de desarrollo que saca una pieza en una diagonal que está abierta porque los peones de las casillas de las blancas se encuentran en color oscuro. Si enroque corto, ciertamente las negras pretenden enrocar rápido. No puedo tener este alfil por caballo, que parece bueno, porque simplemente pierdo un tiempo. Me topa la dama y ya no puedo jugar alfil por h6 intentando el mate acá. Así que en esta posición, dama f4 se ve muy interesante para el jugador de las piezas blancas. Y si alfil a6, que es la idea lógica de b6, cambiar el alfil malo por el alfil bueno, podría venir, por ejemplo, un g4 y comenzar el ataque en el flanco de rey de parte de las piezas blancas. Si alfil por d3, c por d3, y ya digamos los peones se están ayudando unos con otros, caballo 7 y podríamos intentar un g5. Ya las blancas parece que están llegando, no existe el miedo de esta dama que entre acá, porque ciertamente tengo alfil de 2. Y bueno, caballo f5 podría ser una jugada lógica, que por h6, caballo por h6. Y si nos damos cuenta, ya hemos abierto la posición del rey negro. Alfil de 2, por ejemplo, una movida de desarrollo para continuar con la jugada de caballo, caballo c6, caballo f3, saco las piezas con las blancas y acá tengo una columna semiabierta justamente donde se encuentra el rey en g8. Tras caballo 7, con la idea de sobredefender este punto, g7, podríamos intentar, por ejemplo, un enroque corto, y si caballo hf5, capturar. Pero dice, ¿pero por qué capturar? Porque si toma de dama, si este toma de dama, puedo jugar de 4, ya la cadena se hace bastante potente, vía b por c5, dama g4, intentando jugar un h6 y liberando también la acción del alfil. Torre fb8 y estamos en una posición que ciertamente sería digna de estudio también para ustedes, para luchar contra el sistema que ha ocupado el francés Bachar-Legrif y que obviamente también fue muy utilizado por Garry Kasparov también en algunas partidas y Morozevich. Así que torre fb8 parece buena y bueno, y aquí sometemos a cierto análisis. Veamos, volvamos a la posición, ya vimos caballo f5 y las posibilidades que existen. Pero dama g4. ¿Qué pasa si dama g4 si el rey negro juega rey f8? Esta partida o esta posición fue jugada, ciertamente, y me interesa que la veamos, porque en el fondo, al ver cierto tipo de posiciones, podemos entender de lo que se trata lo que viene más adelante de parte de Bachar-Legrif. Esta partida que quizás vamos a ver, la jugó Lenier Domínguez, que a quien le mandamos un gran saludo, y contra Wesley So. Esta partida se jugó y bueno, y terminó, no lo voy a decir el lugar para que veamos la partida, digamos, se jugó en San Luis. Rey F8, vamos a ver qué continuaciones existen. Rey F8 que parece una jugada que ya es mala, pero no es mala porque el rey defiende el punto G7 y la dama de G4 parece que estuviera desconectada de la posición del flanco. Alfil de 3, alfil A6, seguiría una continuación lógica para cambiar el alfil bueno. Alfil de 2, alfil por D3, C por D3, veamos que se parece un poquito a lo que habíamos analizado tras caballo BC6, C por D4, C por D4, dama C2, también lo vimos en un paréntesis de comentario, que dijimos que la dama podría insertarse en esa casilla, dama C2, torre C1, dama por D3, torre H3, tocando la dama, es una jugada muy interesante. Veamos qué lograron las blancas tras esto. Tienen en el dominio una columna abierta y están dándole paso a la torre. Bueno, dama E4, jaque, amenazó al rey, ciertamente, y amenazó a la dama. Así que aquí se da la condición del jaque. En esta posición, por obligación debo capturar a la dama. Dama por E4, si no pierdo la dama. D por E4, caballo E2 y rey E8. ¿Cuál es la idea del rey E8? El rey quiere venir a este sector y sacar las piezas total por acá, por este sector del flanco rey, no le va a pasar nada. En esta posición existen dos posibilidades reales. Una fue la que jugó Lenier Domínguez, fuerte jugador español,
contra Wesley So, jugador de inicio finlandés y después que se va perdón, de Filipinas que se va a Estados Unidos. Caballo C3, veamos acá, caballo C3 amenaza caballo por E4, caballo C6, ciertamente, tocando el peón de D4, tocando la debilidad, caballo por E4, rey D7, caballo D6, intentando instalarnos ciertamente en la casilla más fuerte, atacando el peón de F7, tocando la torre, F6, una jugada bastante lógica ciertamente, porque ataco el punto más adelantado de las blancas, por recordar que los peones valen 1, comen en forma de diagonal, torre HC3, F por E5, D por E5 y caballo por E5. Con el caballo por E5, ¿qué amenaza? Rey por caballo, porque el caballo dejó de estar defendido, ciertamente, y torre C7, jaque. Rey por D6, el rey dice, vamos a la pampa, tengo tiempo suficiente, alfil B4, jaque, ¿cierto? Y amenazamos comer el caballo, aquí uno diría, la posición está perdida. Rey D5, pero cuidado con esto, ¿por qué? Porque ciertamente también las negras amenazan caballo D1, caballo D3 tocando la torre C1 y haciéndole un doble. Bueno, torre D1, rey E4, F3 jaque, veamos dónde anda el rey caminando ahí sobreviviendo en el espacio central, rey F5 y alfil por E7. Bueno, esto se jugó en la partida del gran maestro Lenier Domínguez contra Wesley So, torre HC8, G4, veamos que el rey ya tiene jugadas únicas, no puede venir acá o ya no tiene casillas, tiene que jugar rey F4, veamos si existe otra posibilidad que también es interesante, algunos dirán, o les gusta el sacrificio, caballo por G4. Si caballo por G4, F por G4, rey por G4 y torre CD7. Me escabullo, ¿cierto?, del cambio de torre, mantengo el alfil de más en esta posición, y si rey por H5, tengo rey de 2, estoy dándole paso a mi torre para que juegue, paso a esta otra torre de D7 para que juegue, y tras G5, torre H1 jaque, rey G6 y torre F1. Y estamos entrando en una casilla fuerte, estamos capturando este peón y las blancas se verían con una ventaja absolutamente decisiva. Bueno, veamos entonces que, si bien es cierto, no tiene tras el jaque rey, caballo por G4, rey F4, fue la jugada que se escogió en esta partida. Alfil de 6, una clavada sobre el caballo. Aquí uno podría decir estamos perdidos, y aquí es lo importante, cómo los grandes maestros juegan muy preciso en el arte de la defensa. La gran diferencia justamente está en saberse defender más que en saber atacar. El jugador que defiende muy bien ciertamente tiene una gran ventaja. Es muy fácil atacar cuando tenemos ciertas ventajas que hemos adquirido durante el desarrollo de la partida, pero estar en una defensa precisa es muy difícil, y sobre todo con el control de tiempo que existe hoy. Alfil de 6, torre por C7, alfil por C7 y bueno, torre C8. Juegan las negras, avisorando ahora también el toque al alfil para salir de la clavada. Recordar que hemos hablado en varias partidas la importancia de la clavada. Pueden ver las demás partidas también que están en el canal. Hablamos mucho de este tema, la importancia del alfil y de su clavada. Torre C8 y acá, bueno, tenemos las posibilidades. Algunos dirán, bueno, maestro, tenemos posibilidades. Tenemos torre de 7 y bueno, y tenemos torre de 4. ¿Cuál de las dos jugadas me parece la mejor? Veamos qué podemos encontrar en esta posición. Por ejemplo, el maestro Lenier juega torre de 7, una jugada bastante interesante y buena porque en el fondo estoy atacando en los puntos débiles, claramente G7 y A7. Pero acá el jugador Wesley So juega rey E3, este torneo que se jugó en San Luis en el año 2017, sacrificando el caballo. Pero el sacrificio de caballo es porque entra en un final claramente tablas. Veamos, alfil por E5, torre C1, jaque,
recordar que es un jaque. No es jaque mate, ciertamente, porque a pesar de que el rey no pueda subir, pero me puedo tapar o bloquear. Torre por D1, rey por D1, y acá viene lo curioso. Rey por F3, amenazó capturar estos peones. Alfil por G7, rey por G4, alfil por H6, rey por H5. ¿Qué posibilidades tengo? Por ejemplo, si alfil E3, rey G4, el rey se va acercando, va a apoyar a este peoncito, y el rey E2 E5. Lo curioso de esto es que hay que recordar que si este peón no está, este peón tampoco está, por ejemplo. Y si el rey alcanza a llegar acá, a la casilla cercana al peón, sin que este corone, por supuesto, la posición es tablas. ¿Y por qué es tablas? Porque el peón de A3 es un peón que cuando va a coronar es una casilla clara y el alfil es una casilla de color oscuro. Por tanto, teóricamente la partida sería tablas. Si este el peón de B6 no estuviera y el peón de E5 no estuviera y este rey alcanzara a accesar al peón, la partida sería tablas. Eso es lo curioso, justamente lo que calcula el maestro de las piezas blancas, Lenier Domínguez, así también como Wally tras tomar su decisión. Y el rey por H5 juega alfil F4, rey G4, alfil B8, rey F5, alfil por A7, rey E4 y alfil por B6, y la partida la declaran en tablas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el rey va a accesar a este lugar, ¿no? Por ejemplo, veamos por ejemplo, ¿qué posibilidades se nos pueden dar? Rey D5, A5, rey C6, A5, rey B7, y pongamos el caso que me dedico a pasar. Paso, voy pasando, paso todo el rato, sigo pasando, veamos que el blanco se vaya a capturar su peón, rey por y sigo pasando, rey B7, rey acá, bueno, si juego esta, es ahogado, ¿cierto? El ahogado es cuando el rey no está en jaque y no se puede mover, por tanto terminamos en unas tablas. Entonces, veamos qué nos queda, rey B4, una nueva posibilidad, rey B5, rey B8 y nos mantenemos, y si rey A8, A7 y nos damos cuenta que a rey B7 el blanco no puede hacer nada, no puede acceder a estas casillas, porque si accede a estas casillas, simplemente a rey C6 nuevamente está el famoso ahogado, donde no es jaque y el rey no puede subir. Por tanto, nos damos cuenta que el cálculo empleado por Lenier Domínguez fue muy claro en esta posición, perfectamente hecho. Tras torre de 7, el cálculo de que la partida terminaría en tabla fue realmente brillante. Pero veamos, ¿qué otra posibilidad tenía el maestro Lenier? Porque es muy fácil desde la casa ponerse a analizar este tipo de cosas, pero es tremendamente difícil cuando se está en la partida en sí misma. Veamos qué otra posibilidad tenía el maestro tras la jugada torre de 7, porque también hay otras posibilidades, por ejemplo. En esta posición, dijimos que juega torre de 7 y rey de 3, ¿no? Pero existe otra, que es torre de 4, jaque. Veamos qué ocurre. Si las negras capturan, por ejemplo, rey por F3, alfil por E5, sería distinto. Fíjense que ya no es mate, porque el rey tiene salida. Y si torre C5, intentando molestar al alfil por G7, E5, tocando la torre y tratando de que este alfil no juegue y capturar el peón de G4, vendría torre A4. Y la torre de A4 está intentando capturar el peón, y a E4, alfil por H6. Controla la entrada de la torre en C1 y tras rey por G4, torre por A7. Rey por H5 y alfil D2. Rey G4 y rey E2. Y nos encontramos en que aquí hay un trabajo, ciertamente, pero las blancas tienen las chances de ganar porque ya no hay un mate evidente, no se cambió, todavía está viva la torre, junto a esa otra torre que es muy distinto, hay un peón A contra un peón B. Ciertamente si cambio la torre y elimino este peón, va a ser tablas porque el rey debería llegar a esta casilla 8 como dijimos, pero el tema está que existe una torre. Así que torre de 4 podríamos haber dicho que quizás hubiese sido exactamente lo mismo porque me imagino que en vez de jugar rey por F3, hubiera jugado rey E3. Y tras alfil por E5, jaque en C1,
torre de 1 me tengo que tapar, torre por D1, rey por D1, rey por F3, alfil por G7, rey por G4, alfil por H6, rey por H5, todos comen, alfil E3 y ciertamente E5 y llegamos a la igualdad nuevamente en la partida. Entonces nos encontramos en una posición realmente difícil tras dama G4. Que ya aquí pusimos hartos colorcitos, ¿cierto? Para poder evaluar, digamos, cómo estábamos en esta posición y las posibles pasadas, digamos así, que tenían las piezas de las blancas. Es muy interesante poder evaluar este tipo de juego de jugadores tan fuertes como el francés Bachelot-Legris y Nepomniachtchi. Bueno, tras dama G4, el maestro Nepo juega torre G8, defiende su peón de G7, alfil B5, jaque, le da la posibilidad, ¿cierto?, de dar un jaque y en el fondo, ¿cuál es la idea? Que el alfil se venga de 7 y le cueste instalarse en A6. Bueno, alfil B5. ¿Qué ocurre en esta posición? Si alfil D7, por ejemplo, la posibilidad está en el alfil D3. Como les dije, el alfil da el jaque, se devuelve y ya el alfil no puede ser cambiado por las vías como alfil A6, que es la idea, ¿no? ¿Qué otra posibilidad tengo acá? Por ejemplo, sáqueme una pieza, digámoslo. Caballo C6. Alfil H7, que fue tras el análisis que se hizo en esta partida, decide al maestro Bachelot-Legris que tenía pensado rey F8, que era muy interesante, sacrificar la calidad, alfil por H8, caballo por G8, ya caballo F3, caballo G7, y no se ve tan fácil que las blancas logren obtener una ventaja, ya que si instalamos un caballo F5, ya no está el alfil acá en D3 molestando, y la única manera sería empujar el peón a G4, ¿no? Si enroque, por ejemplo, caballo A5 y las negras empiezan a presionar sobre las debilitadas casillas de color blanco. Torre 1 y sería una posición totalmente defendible desde el punto de vista estratégico de parte de las negras, que tienen presión sobre la columna C y tienen compensación por la calidad. Fue tras el análisis, digamos, de estos jugadores que se llegó a una conclusión como esa. No es fácil tomar la decisión, evidentemente, en una partida o el torneo de candidato que clasifica a quién va a enfrentar al genio también Magnus Carlsen en esta posición. Bueno, pero sigamos con esto. Alfil de 3 estamos en esta posición de análisis, ciertamente. Caballo F5 podría ser otra posibilidad. Dama F4 y la idea sería, por supuesto, intentar enviar un G4. Si caballo C6, una jugada normal, que parece normal, alfil por F5, y ocurriría un desastre que ocurrió en la partida entre Bartel contra un jugador de 2254, el gran maestro Bartel 2629. Ocurre esto, que viene un pequeño toque, una desviación, ¿cierto? La dama está siendo tocada por la otra, y bueno, si alfil, dama por dama, intermedia jugada, jaque primero, antes de que me coma la dama, y el rey por alfil F4 y termina perdiendo una pieza el jugador de las piezas negras. Así que bueno, acá hay que tener cuidadito, como dicen por ahí, en lo que podemos jugar, dama F4, caballo C6, una jugada natural que es muy mala, por alfil por F5. Si quieren la repetimos porque parecía muy bonita. Caballo C6, alfil por, peón por, y ahora E6. Y le disparamos a la dama y estamos disparándole al alfil. Wow, bastante buena, ¿no? Dama F4, entonces. Esa es mala, veamos otra, caballo E7. Sería volver, y a dama G4, rey F8, y podríamos entrar en una idea muy parecida a la de la línea, pero desmejorada de parte de las piezas negras. Caballo F3 y el blanco está con una clara ventaja en la posición. Ciertamente no es tan fácil la coordinación de las piezas y existe evidentemente algunas pasadas de torre, tenemos la pareja alfil viva y podemos empezar a operar con dama F4, G4, G5, por ejemplo. Bueno, sigamos entonces con nuestro profundo análisis como están acostumbrados. Hay que entender que en el ajedrez se debe profundizar lo mayor posible para lograr una mayor comprensión. Bueno, dijimos dos posibilidades que teníamos acá tras alfil de 7, ¿cierto? Veamos si existe otra posibilidad, me parece que es complejo encontrar alguna otra, por ejemplo, caballo C6. Alfil B5, caballo C6. Si caballo C6, caballo F3. Desarrollamos una pieza y nuevamente nos encontramos en una situación donde el alfil no puede ser cambiado. Y si F5, ciertamente la idea es tocar la dama, ya no tengo el jaque en G6 porque el caballo está,
y quiero descolocar a la dama, capturar acá no sería del todo tan cómodo porque la torre quedaría disparándole a la dama, por ejemplo, así, de esta forma. Ya tenemos algún ataque, ¿cierto? Se abrió la columna. Si F5 simplemente podemos jugar dama H4 y hay casillas debilitadas de alguna forma para la blanca, para el maestro francés, para que se sobe las manos y gane. Alfil de 7, enroque corto. Y bueno, acá tenemos caballo A5, ¿no? Uno podría decir, ay maestro, pero parece, no hay otra posibilidad. Bueno, caballo 5 parece una jugada razonable porque quiere instalarse en C4. Caballo A5, bueno, ¿qué hacemos acá? Hay que tomar en C5. Damos por C5. Ahora, cuidado, cuidadín, porque ante cualquier otra eventualidad, la dama podría pasar a este lugar y sería motivo de preocupación. A4, manteniendo la idea y la presión, digamos, sobre el flanco de dama. Alfil por B5, A por B5, dama por C3 y alfil de 2. Y esta jugada está bastante bien, atacamos el caballo, tenemos posibilidad de atacar sobre la superdiagonal. Si dama por C2, alfil B4 y ya vemos que las blancas nuevamente priorizan ideas por sobre la captura de piezas. Está instalando el caballo en D4, presionando en E6, pasando la torre de H a C1. Muchas ideas, digamos, conceptualmente están muy bien. Ocupación de la columna abierta, ¿cierto? Ocupación de una casilla fuerte en D4, centralización del caballo, el alfil que dispara sobre una gran diagonal, aprovechamiento de dos piezas sobre el ejercicio del mate, el rey del negro todavía en el centro, las torres que están pasivas. Ciertamente hay muchos elementos del ajedrez que se pueden vislumbrar en esta partida o en el análisis. Dama C7, caballo D4 tocando E6, dama D7 y ahora alfil por A5. Y tras esto, esta posición está con una ligera o yo le diría clara ventaja a las blancas, ya que tienen, por ejemplo, presión sobre el punto A7, hay un peón sobredefendido, el caballo no puede salir tan rápido porque el caballo se puede instalar en C6 y existen posibilidades mayores de ataque de parte de la blanca. Entonces nos lleva a comprender que hay jugadas que son bastante lógicas tras dama G4, eh, dijimos torre G8 y al alfil B5 hay alfil D7 y caballo BC6, que ya hicimos un estudio bastante importante de la variante. En esta posición, rey F8 juega el maestro Nepo, y Ian Nepo defendiendo el peoncito sobre defensa, alfil D3 vuelve el alfil, quiere presionar acá en esta casilla más adelante, alfil A6 y D por C5. D por C5, la idea, ¿cuál es? La idea principal de esta posición es activar, digamos, la dama que podría pasar por acá esta casilla 4. Quiere presionar con A4 también más adelante el maestro francés. D por C5, bueno, y uno dirá, bueno, y si B por C5, también es interesante. Por ejemplo, caballo F3 sería una posibilidad, C4 alfil E2, y caballo 7 dama F4 y tenemos casillas importantes para nuestras piezas A4, alfil A3 y las blancas tienen una por lo menos ligera ventaja en esta posición debido al subdesarrollo de parte de las piezas negras. Pero volvamos acá, alfil A6, D por C5 y Nepo juega alfil por D3. Recordar que Nepo es un jugador que toma decisiones muy rápidas en corto tiempo, ha ganado el campeonato ruso, así igual como lo ha hecho eh, el gran maestro francés Bachelard-Legris, que también fue campeón de categorías menores, fue campeón, perdón, fue gran maestro a los 14 años y tiene a su haber un montón de títulos. C por D3, caballo, veamos acá, caballo D7. La idea ciertamente es presionar sobre el punto E5. Veamos la otra idea. Unos dirán, bueno, pero C por D3, maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué no se comió el peón? ¿Que no se comen los peones? Bueno, si B por C5, tenemos caballo F3. Una jugada normal, defiendo el peón central, mantengo el caballo en posición activa, caballo D7, presiono en D4 y me voy a enrocar. Bueno, pero ¿por qué se enroca? Y el peón, ¿qué pasa con el peón? Me llama la atención. Pero ojo con este peón. Puede ser un peoncito envenenado, porque caballo por E5, por ejemplo,
nos puede llevar a ciertos desastres. Podemos jugar acá caballo por ejemplo. Ahora uno dice dama G3, pero dama G3 ocurren los cambios con jaque, por tanto no me sirve. Y si dama F4 ocurre exactamente lo mismo. Me obligaría caballo por ejemplo, dama por en esta posición, y quizás yo puedo sacrificar otro peoncito más, intentando aprovechar ciertamente las debilidades y las bondades de la posición, y entrando con todas las piezas a mi haber, ¿no? Así que tras esta jugada, C por D3 y caballo D7, el maestro D4, B por C5, y ahora la jugada buena, me pareció muy interesante, muy lógica. Podríamos uno pensar acá, recordando algunas partidas que hemos visto en el desarrollo, por ejemplo, el caballo E2, con idea de defender, ciertamente, si no es jugada posicional. Torre B8, y vemos que las piezas negras se empiezan a activar. Si torre por, dama por, la dama ya está pudiendo entrar quizás en algunas casillas de acceso, hay casillas débiles. Torre H3 sería ya una jugada casi de magia, digamos, para tratar de dar mate en el punto F7, pero el negro ciertamente tiene las posibilidades de defensa bastante correctas. Veamos que se escapa el rey de la superclavada, ya no hay G5, por ejemplo, y si A4, bueno, tenemos torre F8, ya la preocupación está de parte de las blancas, que son ellas las que se encuentran con el rey en el centro y bien debilitado de alguna manera, y las negras continúan, digamos, con el dominio de la columna abierta. Por tanto, tras este análisis, dama D1 juega el maestro francés Bachelard-Legrif, dama A5 porque no quiere permitir que el blanco juegue dama A4 ganando una casilla. Y ahora el tratamiento de Bacher es realmente fantástico. Alfil D2. Primera jugada ya que cuestiona a las negras. Por ejemplo, si en esta posición las negras capturaran dama por A3, seguiría caballo E2. Un peón aislado, un peón aislado y más encima del abuelito que está por allá en la esquinita. Dama A6, ¿cierto? Enrocamos y vemos que el blanco ya terminó con su desarrollo. Torre B8, intentaríamos cambiar las piezas ya que tiene mayor cantidad de volumen de ataque. La idea es cambiar las piezas. Torre A1, no me interesa, diría el maestro francés. Y si dama B7, tenemos dama A4. Y vemos que la idea de las blancas tras dama D1 se está consolidando en esta variante. Y caballo C6, por ejemplo, torre FB1, podría yo capturar acá en B1, ¿cierto? Obtener dos torres por la dama, rey H2, pero hay mucha presión acá en estas posiciones y evidentemente el rey se encuentra aislado. Dama C7, torre por B8, podríamos continuar, caballo de B8 y ahora D por C5. Si contamos los peones, son 6 peones contra 6 peones, tenemos alfil y caballo contra par de caballos y tenemos la fuerte presión en esta casilla. Tenemos una casilla fuerte también en D4, si rey E7, dama H4 podría ser, y si rey D7, dama F4, y ahí lo estamos haciendo un pequeño baile sobre el rey, atacando el punto 7, y si rey A7, bueno, volvemos a tocar, podríamos jugar dama G7, perdón, dama G4, y por ejemplo en esta situación, si dama por E5, que parece interesante el fil F4 y la casilla de las blancas se hace muy potente. Dama F5, dama H4, rey E7 y alfil D6, y esa instalación de un fuerte alfil en el corazón de la posición del rey negro sería muy difícil de sostener tras caballo D4. Si dama F6 intentando hacer todos los cambios posibles, dama H3, las blancas lo evitarían, intentarían hacer el cambio en C6, pasar la dama D3, presionar en el peón de A6, está por ejemplo intentando colocar una torre en B1 y en B7, torre C8, dama D3, E5 y ahora caballo F5 y ahora nos vamos por el otro lado, podemos venir nuevamente a H3 y mirar de rayos X al rey, si rey E6, caballo E3, y esto es lo que quería observar de la posición. Si D4, dama C4, jaque y rey E7, ¿qué nos parece esto? Caballo por D4 y ahora caballo G4 y la posición de las negras empieza a caer a pedazos. Volvamos entonces. Alfil D2, vimos que dama por A3 no es pertinente. Nepo juega torre B8 y dice, bueno, vamos a jugar a quien domina la columna. Veamos. Nuevamente, si observamos la posición, por ejemplo, si caballo F3 y jugamos tranquilo esto,
Podríamos llegar a torre por B1, dama por B1, C por D4, C por D4, dama A6, impidiendo ciertamente el enroque de parte de las blancas. Y nos damos cuenta que no sería tan abrumadora la ventaja blanca, ¿cierto? Por tanto, en esta posición, que tenía todo esto muy bien calculado, el maestro Bachier tras torre B8, Bachier le juega caballo 2, desarrolla una pieza y la idea es el enroque. Bueno, si tenemos posibilidades, ahora uno dirá, pero maestro, queríamos, esto se parece a lo que recién me dijo, ¿por qué no llegamos a lo mismo? Por ejemplo, torre por B1, dama por B1, rey de 7, con idea de llegar con este rey que también tras el postmortem. ¿Qué es el postmortem? Es cuando los jugadores, después de la partida, ciertamente analizan la posición y las variantes. También se menciona esto, que podría haber sido interesante, dama B7 y rey D8, y si enroque, dama B6. Hubiese sido muy interesante, de hecho, desde el punto de vista de cómo ganaría el gran maestro francés, o si tendría todo esto de alguna manera dentro de sus análisis caseros, digamos. Pero tras caballo 2, Nepo juega C4, no cambia en B1, y ahora el maestro francés juega en roque. Veamos la posición. Pueden detener y analizar y pueden empezar a trazar un plan. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer con las piezas blancas? ¿Dónde está? ¿Por dónde voy a ir a atacar a este rey? Que está encerrado. ¿Le iré a dar mate por este sector? ¿Iré por aquí a correr y darle mate a este rey? ¿O debo atacar por el flanco de dama, donde está todo esto cerrado? Y si está todo esto cerrado, ¿cómo hago el cambio? Bueno, veamos. El rey en G1 se encuentra muy protegido, muy parecido al rey de F8, ciertamente. La torre va a ser una pieza activa porque quiere pasar a jugar al flanco de dama. El caballo está desarrollado y tiene algunas casillas de acceso, defiende varios puntos centrales. El alfil es un alfil que puede reciclarse, alfil C1, A4, alfil A3, por tanto tener un mayor futuro, una mayor esperanza. La dama también puede de alguna manera ocupar otro tipo de posiciones, instalarse en H7. Podemos tener varias posibilidades. Podemos intentar F4, F5, se nos dan ciertas condiciones. La dama, por su parte, de las negras, se encuentra en una posición activa, ciertamente, pero no es muy directa, porque ya los puntos hemos visto que están bien sobredefendidos, o bien la compensación que ocurre al capturar un peón de A3 es bastante abrumadora de la plana. La torre de B8 es la pieza más activa que tiene, porque está en una columna abierta. Los caballos están en posiciones de desarrollo, pero ciertamente no tienen las mejores casillas. Y la torre de G8 se encuentra en una posición muy limitada. Veamos qué ocurre. Dijimos, si torre por B1, dama por B1 y el blanco está bien. ¿Qué pasa si dama por A3 en esta posición? Y volvemos a esto. Dama C2 sería una continuación bastante fuerte, porque amenazaría el cambio de alguna manera de torre, o intentar encerrar esta dama, por ejemplo. Si torre B3, alfil C1, dama 6 y torre B2, y una jugada muy bonita que también se vio en el postmortem, que pretende instalar acá, ¿cierto? Una presión bastante lógica de las piezas y la pasada del alfil. Si rey E8, por ejemplo, torre A2 y alfil A3, y vemos que las piezas blancas atacan fuertemente sobre el rey, y estamos pasando todas las piezas están atacando, como diría el extinto maestro del ajedrez Ben Larsen. Bueno, dama por E3 entonces dijimos que no sería una continuación interesante tras enroque. ¿Y qué otra jugada tenemos? Por ejemplo, rey E8, podríamos continuar nuevamente con dama C2. Dama C2 es una jugada bastante buena, conectamos las torres ciertamente y presionamos sobre la columna. Dama por A3, seguiría alfil C1, y si dama 6, torre B2 y nuevamente la misma idea anterior. Si torre B5, torre A2, dama B6, alfil A3, también motivo de análisis del postmortem, A5, caballo F4, y vemos que las piezas de las blancas, como bien lo hicimos al trazar nuestro plan, están tomando acciones decisivas sobre el flanco rey y el flanco de dama. Por ejemplo, si en esta posición las negras intentaran jugar caballo B8 reciclando el caballo, podríamos jugar dama H7 tocando la torre, amenazamos eliminar el defensor de la torre, que es el caballo, y a caballo S6, torre F1, y la posición de las piezas negras se encuentra muy crítica tras G4. Veamos entonces, tras A4
que se llenó de flechitas, torre B6, juega el maestro Nepo y en esta posición dama C2. La clave, ¿cuál es la clave de esta posición? Es que las torres se empezaron a comunicar entre ellas y ya las piezas de las blancas empiezan a ocupar casillas importantes en el ataque. En esta posición evaluó el maestro Nepo que el blanco pretende jugar A4, pasar el alfil y presionar y llegar con su dama acá, lo que vimos en la variante anterior, juega torre H8. A4 muy bien jugado por el gran maestro francés Bachir-Legrif. Rey E8 intentando llegar sobre el flanco de dama como una variante que vimos anteriormente. Y torre B4, ya no es lo mismo, el ajedrez no es conmutativo, no es como en las matemáticas que podemos hacer una cosa y si la hacemos al revés para pasar lo mismo, no, el ajedrez es totalmente distinto. Caballo C6 y F4, aquí vino la jugada pero brillante del gran maestro francés, sacrificio de calidad a cambio de la idea particular de romper con esto, ¿cierto? Perdón, romper acá y pasar la dama, se abre la columna para la torre. Aquí llegó el momento donde todo esto estaba muy bien calculado, ciertamente, en las transmisiones en línea podíamos ver la cara del Nepo Miachi que dominaba el torneo tras una brillante partida sobre el maestro chino Lin Diren. Se encuentra en una posición de aprietos absolutos. Por ejemplo, en esta posición, si tomaba caballo por B4, C por B4, eh, por ejemplo, dama A6, B5, y si dama B7, alfil B4, y vemos que la posición está muy compleja para el jugador de las negras, tienen una torre completamente pasiva, el alfil está muy bien puesto. Si A6, por ejemplo, tenemos posibilidades mayores de ataque. En el ejercicio de las funciones, por ejemplo, podríamos intentar un F5 y abrir la posición totalmente y empezamos a presionar, ¿cierto? Sobre los puntos F7, dama por, y bueno, esto ya se empieza a caer absolutamente a pedacitos, como diríamos por ahí, y tras C3, caballo por, dama por y alfil A5, y estamos pegándole y machacando a ese rey, fijámonos en la pasada de dama, luego estar en el flanco rey, pasa sobre el flanco de dama, dama C6 y alfil por C3. Y esta posición evidentemente está perdida, hay 3 peones y 4 peones, el rey está muy abierto, existen posibilidades de maniobrar de mayor forma y esto se debe ganar, ¿no? ¿Qué otra posibilidad está? Tras F4, por ejemplo. Eh, caballo por B4, dijimos, C por B4 y la otra posibilidad sería torre por B4. Pero torre por B4 tenemos dama C3 y ya clavamos, archiclavamos a la dama con la torre y bueno, y eso se gana, ¿no? Si torre por A4 es muy simple, dama por A5, torre por y alfil por y tenemos una pieza de más. Así que volvamos a la posición de esta línea tan escabrosa, de este brillante juego que se encuentra entre el gran maestro francés con el ruso. Caballo 7. Vuelve. Caballo 7 para dominar el punto F5. Acá la cara de Nepo lo decía todo. No está muy conforme con su posición. Ya se encuentra realmente en una posición caótica. Y juega el gran maestro francés torre FB1. Bueno, acá podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa si captura, maestro? El motivo de cambio. Torre por B6. Si torre por B6, por ejemplo, tomo de dama por B6, no es tan buena. Torre B1 y alfil C1 y nos encontramos con el mismo problema anterior. Entonces, si torre por B6, veamos, ¿qué otra continuación podríamos tener? Podríamos tomar de caballo por B6 y empezar a presionar sobre el peón de A4 junto con el caballo y la dama. Tras torre B1 sería interesante. Veamos, ¿qué puede ocurrir? Si me capturan en A4, dama por A4, caballo por A4 y torre de B8 y se pierde la torre que se encuentra en H8, claramente tras el jaque. Bueno, si torre B1 entonces, ¿qué otras posibilidades tiene el negro? Rey de 7, que parece que es jugable, ¿no? Y G4. La idea es jugar F5 y abrir la posición. Habría que jugar G3, caballo G3, y el blanco está del todo bien, todavía tiene otras ideas, ¿cierto? Igual se hace un poco más difícil la labor, pero ciertamente las blancas tienen en su posición una gran ventaja, ciertamente. Pero veamos entonces, ¿qué juega francés? Torre FB1, dice, me voy a doblar en la columna, creo que estoy bastante bien.
Y acá se ve un poco difícil luchar con las piezas negras, pensando en que el alfil va a pasar por A3. Tras esto, el gran maestro ruso juega F5, tratando de bloquear, hacer un bloqueo, ¿cierto?, al peón, que ya no pase, no quiere que el peoncito F5 se movilice de una buena vez. Y acá torre B5, una jugada bastante buena de Bachier, dama A6 y alfil C1. Fiel al trazado del plan, como dijimos anteriormente, rey F7, alfil A3. Veamos que esta casilla es muy fuerte para las blancas, que podrían eliminar incluso el caballo e intentar G4 y tocar el plan de F5. Torre HB8, la torre se defiende en el doblaje. Consideremos el doblaje de torre, ¿cierto?, como un elemento también táctico o bien estratégico de una posición. Alfil por E7. Escuchó el sonido de la campana, rey por E7 y G4. Un centro bloqueado, para mis amigos, o parcialmente bloqueado, debe ser motivo de ataque por el flanco. Si el centro no está bloqueado o parcialmente bloqueado, como lo hemos dicho en otros videos que los invito a ver y suscribirse en el canal y ver las partidas, decimos que cuando el centro no está bloqueado puede venir un golpe central, ciertamente, y la posición se desarticula. G4 muy bien emitido por Bachier, torre por B5, A por B5, torre por B5, torre y la intermedia, perdón. Torre por B5 y ahora el maestro francés juega G por F5. Evidentemente, ya la posición está absolutamente ganada. Torre por B1, dama por B1, E por F5 y ahora bueno, puedo tomar de dama. Ustedes dirán, maestro, tomemos de dama. Estamos muy bien tomar de dama porque así podemos ingresar, pero bueno, no vamos a ingresar a ninguna parte porque no estaría pasando mucho. La dama, recuerden que también puede volver y volver. Así que en esta posición dice, hay que sumar más piezas al ataque. Bachier le grif, caballo G3. Por ejemplo, en esta posición, si jugara G6, que parece una jugada lógica, ¿no? Rey F2, nos salimos del posible disparo de la dama y tenemos posibilidades abrumantes tras dama B4 o jaque, ¿no? Y si rey D8, tenemos dama B7 y empezamos a pegar al punto D5. Fue parte del análisis también post-mortem de esta posición. Si dama E6, dama por A7 y rey E7, bueno, tengo dama B7 nuevamente y ahí me empiezo a acomodar un poquitito y paso por la octava, ¿no? Claramente la posición se empieza a caer de parte de las piezas negras. Volvamos a lo que nos compete, caballo G3 y ahora el gran maestro ruso juega dama B6 intentando un cambio de damas que le permitiría de alguna manera tener otra opción, al menos de empujar un peón, quizás, si es que el gran maestro francés se llegaba a marear, pero ya tenía muy claro el maestro Bachier lo quería hacer. Caballo por F5, jaque, rey F8, y ahora la jugada, ¿qué momento? Momento de tensión, pueden detener nuevamente el video, analizar y encontrar la mejor jugada. Podemos decir en esta posición que el blanco tiene claramente ganado. ¿Por qué? Tiene 3, 4, 5 peones y a pesar de que las negras tienen 5 peones, el rey está muy débil. Acá existe un peón pasado y existe un fuerte apoyo a las casillas oscuras. Ciertamente son las casillas oscuras las que ha trabajado el gran maestro francés durante todo el desarrollo de la partida. Bueno, y si ya encontraron la jugada, y si no, no importa, están todos aprendiendo, estamos todos aprendiendo tras ver estos videos. Dama A1, jugada fuertísima. Nuevamente se conjuga la idea de dama A3, presionando a este rey que está debilitado. Dama A1, muy buena jugada del maestro Bachier le grif. Dama E6 juega Nepo atacando el caballo, caballo G3. Dama G4 dice, bueno, ahora voy al ataque, pero ya es demasiado tarde. Estamos atacando a F4 y se ataca el caballo. Y acá simplemente rey G2 juega Bachier, dama por F4 y dama por A7. La dama ya empieza a ingresar y se empiezan a conjugar todas las ideas que teníamos. La dama en la octava, ¿cierto? Presionando sobre el rey. El peón avanzada, que puede ser motivo, por supuesto, de un dolor de cabeza. Los famosos jaques con captura a los peones blancos. Se ven muchas ideas plausibles de ejecutar. Rey E7, el rey va a defender al caballo,
Dama A3, jaque nuevamente, se conjuga esa casilla en A3 contra el rey contrario, rey de 8 y dama de 6. Vemos la dama de 6 que ocupa una casilla demasiado fuerte. Ojo, no amenazo el 6 porque si no caería mi dama, pero me estoy capturando ciertamente los peones. Echándome los peones, dama por D5, y si dama por D5, amenazo el 6, ciertamente. Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué jugadas tenía Nepo? Rey E8, dama E6 jaque, y si rey D8, dama por D5. ¿Qué otra jugada más tenía Nepo? Rey C8, dama C6 jaque, rey D8 y nuevamente dama por D5. Si dama G5, intentando ir ahí a la defensa, ¿cierto? De que no me mande E6, ¿cierto? No empuje, porque se me va a caer la dama. Puedo jugar rey H3 y ya no hay más jaques, ¿no? Rey E7 y dama D6, jaque. Y si rey E8, dama E6, jaque. Y si dama E7, dama por C4 y se cayeron todos los peones de las piezas negras. Bueno, dama D6, estamos en esta posición, motivo de análisis, y el negro juega G5. Si hubieran visto la cara en directo del maestro ruso, no tenía cara de buenos amigos en esta posición, quizás no fue la mejor alternativa de jugarle una francesa al gran maestro francés Bachir-Legrif, que ciertamente esta partida la tenía muy bien estudiada y lo más probable es que ya tenía sus propias conclusiones de la partida del gran maestro Lenier Domínguez, ¿cierto? Con Wesley So. G5, H por G6, recordar que acá se da la famosa captura al paso, que si bien es cierto, los peones comen en diagonal de una casilla, pero si el peón avanza 2 casillas y su rival está en la quinta, tienen la alternativa de inmediato de capturar al peón a través del movimiento del paso. ¿Qué es lo que hace el gran maestro Bachir? H por G6, H5, G7, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Amenazo coronar dama y la partida se acabaría, ¿cierto? Dama de 2 jaque, rey H3, dama G5 y dama F8. Por supuesto, caballo por F8, tomo de dama y la posición irremediablemente se pierde. Bueno, vimos la partida de este torneo de candidatos de Bachir-Legrif frente a Nepomniachtchi, ¿cierto? Una partida absolutamente maravillosa desde el punto de vista conceptual y estratégico que manejó el francés tras la francesa del gran maestro Nepo, que terminó en igualdad, ¿cierto?, de condiciones tras la puntuación, tras la primera ronda del torneo de candidatos, y ahora a ver qué va a pasar con la candidatura y la exigencia de Teimur Radjabov. Recordad que Teimur Radjabov es ruso, ¿cierto? Fue el niño de 14 años que le ganó a Kasparov con una francesa hace bastante tiempo, me parece el año quizás 2002 por ahí, considerado uno de los aspirantes al título hace mucho tiempo, que volvió un poco del retiro, Teimur Radjabov, y está alegando, está diciendo, bueno, yo también tengo el derecho a jugar, ya que yo les dije que este tema de la pandemia era bastante grave y ustedes no tomaron los resguardos y ahora determinan que se suspende el torneo de candidatos para jugar con Magnus Carlsen. Es una historia que tenemos que ver cómo se va a desarrollar en los siguientes días, en los siguientes meses, pero por hoy nos quedamos con esta brillante partida de Bachir-Legrif con Nepomniachtchi. Si te gustó el video, por favor, dale un like. Y si te quieres suscribir, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los siguientes videos que estamos analizando en ajedrez integral. De mi parte, un gusto y nos vemos en la siguiente oportunidad.